Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Pues vamos avanzando en un nuevo estudio de la epístola de Pablo a los Efesios, que hemos titulado Efesios, las riquezas de su gracia. Es importante recordar que Dios nos provee en Cristo una fuente inagotable de bendiciones. Estas bendiciones no son nuestras porque las merezcamos, sino porque Dios quiso glorificarse al mostrar su bondad a quienes no la merecían. Y las riquezas de su gracia nos pertenecen. Son tuyas a través de la fe en Cristo y te suplen todo lo que necesitas para vivir en este mundo para la alabanza de su gloria. Tu vida, por medio de la gracia, será para la gloria de Dios, mi hermano. Hoy vamos a compartir una conversación sobre Efesios 4, del 7 al 16. Y tengo el placer de estar acompañado por el pastor José Prado, Jason Arévalo y el pastor David Menéndez. Y juntos vamos a explorar el significado de la verdadera unidad en la iglesia. Y también vamos a desentrañar algunos conceptos que a menudo se malinterpretan, como la catolicidad y los dones espirituales. Así que prepárate, esto va a ser un banquete espiritual que promete no solo iluminar tu entendimiento, sino también fortalecer tu fe. Si tienes una Biblia, busca Efesios capítulo 4 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Pues hemos llegado al viernes otra vez. Así que tengo conmigo de nuevo al pastor José Prado. Bienvenido, José. Bienvenidos a todos. Bienvenido, Jason Arévalo. Saludos. Y bienvenido, David Menéndez. Qué bueno poder disfrutar de este banquete con ustedes, mis hermanos. Amén. Vamos a entrar ahora en nuestro estudio. Estamos en un pasaje que, bueno, puede ser un poco controvertido, puede ser un poco complicado, pero vamos con la ayuda del Espíritu Santo y mucho cuidado. Vamos a tratar este tema. Es Efesios 4, del 7 al 16. Vamos a escucharlo hoy en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Efesios 4, del 7 al 16. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Gracias, Taimí. Bueno, vamos a comenzar a hablar de esto, muchachos. ¿Cuál es el contexto? Wow. Bueno, ciertamente Pablo nos ha hablado en el capítulo 3, ¿no? En el bloque de pensamiento anterior a este capítulo. Definitivamente nos está hablando de un misterio que ha sido revelado, que antes no había sido revelado. En ese misterio ahora somos llamados a caminar en unidad. O en ese misterio está el poder para la unidad, y ahí me gusta utilizar esta palabra que creo la íbamos a tratar de exponer, la verdadera catolicidad
de la iglesia de Cristo. Bueno, vamos a aclarar el término. Y podemos hacerlo de esta manera. La palabra católica, Sí, hoy día la asociamos con una sola iglesia. es correcto. Hoy día, cuando oímos la palabra católica o católico, pensamos siempre en Roma, pensamos en el Papa, pensamos en la Iglesia Católica, Romana y Apostólica. Pensamos en un grupo Sí, de cristianos, ¿verdad? En un grupo de profesantes cristianos. pero ¿qué significa la palabra católica o católico? Es lo opuesto de solo ver a un grupo como la verdadera iglesia, a un grupo de cristianos particular como la verdadera iglesia. En otras palabras, mi recomendación a nuestros radios oyentes es que cada vez que usted escuche a un grupo en particular de creyentes que digan, nosotros somos la verdadera iglesia, que los radares de sospecha y de cuestionamiento enseguida se levanten. Porque esa no es donde radica la catolicidad o la universalidad de la iglesia. Sí. Lo que Pablo está revelando aquí es que de diferentes grupos, él ahora ha hecho que estos grupos puedan, aunque estén lejos, separados, congregados en diferentes localidades, diferentes etnias, naciones y aún denominaciones, Sí. que todos, por virtud de este misterio revelado que es Cristo Jesús a favor de los pecadores en el Evangelio, todos ahora podemos llamarnos la Iglesia Universal o la Iglesia Católica o el cuerpo de Cristo Jesús. Sí, y yo creo que en otros programas hemos hablado acerca de la iglesia visible y la invisible. Yo creo que la manera de entenderlo es que estamos hablando de la verdadera iglesia. No la iglesia que podemos ver con los ojos. Ajá, no el verdadero grupo. No el verdadero grupo, sino la verdadera iglesia, Ajá. que es la que Dios ve. Right. Es la Sí. iglesia que Dios ha Claro. redimido por la sangre de Cristo, que ha establecido a través del Espíritu Santo, que aplica la redención a nuestros corazones. Esa es la iglesia. Y esa no la podemos ver perfectamente con nuestros ojos. Sí, porque una vez que un grupo dice nosotros somos la verdadera iglesia y fuera de nosotros no hay otra. salvación, ese grupo está automáticamente excluyendo a Cristo de ser la puerta. Está Ellos diciendo, se establecen como la puerta. nosotros somos, ¿verdad?, la puerta. Y ahí es donde está la falta de catolicidad de aquellos que se profesan católicos y la verdadera iglesia. Quiero afirmar que nosotros, los evangélicos, diseminados por todo el mundo, es decir, aquellos que han venido a confesar, a confiar en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, no importa dónde estén y en qué grupo estén congregados, son aquellos que pertenecen a la Iglesia Universal, habiendo sido perdonados, sellados y estando siendo santificados por el Espíritu de Dios. Amén. Ahora, vamos a mirar el texto, porque eso yo creo que es... Vamos a aterrizarlo. en Vamos a el texto. aterrizar, sí, antes de que se nos acabe el tiempo, David. Dice, él comienza diciendo, a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, ya dijimos, ya lo que hicimos es que pusimos el contexto. Ahora Sí, vamos, sí. ya, correcto. ¿Pero qué significa? Bueno, hablando en el contexto de unidad, de ser un cuerpo, ¿verdad? De estar unidos en una sola fe, un bautismo, un Dios, un Padre. Pablo ahora nos lleva a la realidad, ¿verdad? De que en esta unión todos tenemos un propósito, ¿verdad? En esta unión todos tenemos un rol. Sí. Creo que es tremendo porque va moviendo de el grupo, ahora enfocarse en el individuo. Cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Otra vez, la pregunta es, ¿qué significa eso? José dijo, Sí, porque hablamos, ¿verdad? Hace unos cuantos días hablamos de la gracia que recibimos, la gracia, lo que es la salvación de Dios, ¿verdad? Pero aquí está hablando de la gracia que hemos recibido, no tan solo en la salvación, sino en los dones Para servir. ¿verdad? Que Dios ha puesto a cada miembro de su pueblo, de su iglesia, Sí. de sus hijos, los dones que Él le ha dado a cada uno para servirle a Él.
Porque la gracia, Dani, debiéramos decir, es un paquete de riquezas. Sí. Son riquezas inescrutables. Es decir, No es una sola cosa. No es una sola cosa. Es decir, no es simplemente, es como que te den un regalo y te digan, mira, este es el regalo. Y entonces este es el regalo de la salvación. Pero cada vez cuando alguien recibe un regalo, una caja o una envoltura, lo que uno hace es que uno entra, profundiza en el regalo. La salvación es como, vamos a decir, ese baúl, ese cofre, esa caja. Una de las cosas que me encanta aquí en este versículo, ¿verdad? Es que, bueno, acá tenemos, ¿verdad? Personas que sirven al Señor como pastor, como maestro, ¿verdad? Jason, es un futuro maestro, ¿verdad? De la palabra. Y nosotros no podemos tomar eso como algo que nosotros hemos, como una virtud nuestra, claro. ¿verdad? Como algo que nosotros hemos elevado en nosotros mismos. Es don de Dios. Es don de Dios. Son beneficios, privilegios, regalos dentro del regalo. Sí. Que son parte de la... Por eso es que me viene a la mente también cuando... No me acuerdo ahora cuando se habla, allá en Romanos 5, que nos dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios y tenemos por la fe acceso a esta gracia. Quiere decir como que hemos entrado a la gracia, pero ahora... Y tenemos entrada por la fe a esta gracia. Lo cual quiere decir que ahora hemos comenzado una participación en gracia. Sí. Un disfrute, un deleite, un enriquecimiento, una edificación en nuestras vidas conforme a las riquezas de esa gracia que tiene que ver, como decía el pastor José, con estos dones, con esta administración que el Espíritu trae a las vidas de la iglesia y a cada creyente en particular. Ahora, como queremos cubrir el texto leído, y no solo quedarnos en algunos temas dentro del texto, yo quiero que pensemos un poquito acerca de esta sección donde Pablo habla de Cristo que ascendió a lo alto y llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Y entonces dice esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. ¿Qué significa eso? Yo me imagino que alguien esté escuchando ahora y diga, oigo las palabras, pero no tengo ninguna comprensión de lo que significa. Así que vamos a hablar de esta porción. ¿De qué está hablando Pablo aquí? A mí me trae ecos del Éxodo, ¿verdad? Cuando Moisés saca al pueblo, guía a la cautividad. O pudiéramos decir, para utilizar el lenguaje, lleva la cautividad cautiva. Pero es utilizar el lenguaje ahora de una manera positiva. ¿A dónde la lleva cautiva? En dirección a la tierra prometida. Y eso es lo que vemos después también en los profetas, este tema de llevar la cautividad cautiva, es ser cautivos por alguien mejor, por el hombre más fuerte, por aquel que nos ha liberado, aquel que ahora se establece como rey y señor de nuestras vidas. ¿A dónde nos lleva? Ya no nos lleva a una tierra física temporal de Canaán, pero nos lleva cautivo a la ciudad celestial, a la Jerusalén de arriba, a la misma presencia de Dios, donde allí somos enriquecidos para el establecimiento y la diseminación de su reino. Yo creo que esto también quiere significar la extensión de la autoridad de Cristo, porque dice que no solamente ascendió, pero también descendió. Entonces, Él ha llenado la tierra, los cielos y hasta... ¿Qué dice? Las profundidades de la tierra. Sí. Recordamos que hubo un tiempo entre el día que murió Cristo y cuando resucitó. Y aunque es un gran misterio lo que estaba sucediendo en esos días que Él estaba muerto, yo creo que podemos ver que Él llegó a ese lugar donde están los muertos. Y Él quitó el poder de la muerte. Amén. Sí. Despojó a Satanás. Eso es lo que vemos, ¿verdad? Vemos en verdad la victoria del gran rey. Eso es. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, Pablo está, este versículo aquí, el versículo 8, ¿verdad? Pablo en verdad está leyendo una parte del Salmo 68, ¿verdad? En el cual en el Salmo 68 es una celebración de la victoria de Dios.
y la cual nosotros vemos como cuando un rey, ¿verdad?, salía y triunfaba, él regresaba, ¿verdad?, trayendo todos los cautivos de ese triunfo, trayendo todas las riquezas del triunfo, ¿verdad? Y después él repartía, ¿verdad?, a sus servidores. Es de la misma manera, Cristo ha triunfado y ahora Cristo nos ha unido y Él a través de su gracia ha repartido dones, ¿verdad?, para nosotros, para su pueblo, para seguir esa expansión, esa celebración de su reino. Me viene a la mente ese pasaje, creo que es Lucas, ¿no?, donde dice cuando un hombre fuerte guarda su casa, tiene sus bienes tranquilos, ¿verdad? Pero cuando viene otro más fuerte, le vence, le ata, despoja su casa y reparte sus bienes. Eso es lo que Cristo, ese es lo que Cristo está haciendo aquí. Ha despojado la casa de Satanás, le ha vencido y está repartiendo sus bienes. ¿A quién? A su iglesia, a su pueblo, a su reino. Y también ese lenguaje apunta a que Cristo vino, Cristo descendió a la tierra, se hizo uno de nosotros, la encarnación. Y como dijo Jason, apunta a la humillación hasta la muerte. Y entonces su ascensión, su exaltación. Y me encanta como lo dice ahí mismo Pablo, dice, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Cristo en su ascensión y su exaltación ahora lo llena todo. Amén. Ahora entra en un pasaje que habla acerca de la iglesia y un regalo que Dios le ha dado a la iglesia. Dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hablemos un poco acerca de esta sección y el significado de estos regalos para la iglesia, que son estos ministerios. ¿Verdad? Esta es una de las, creo que hay 3 listas en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, de dones que el Espíritu derrama sobre el pueblo de Dios. Yo creo que estos dones que vemos aquí son los que podemos llamar dones administrativos, ¿verdad? O ¿cómo tú los llamas, David? Yo en este caso veo, ciertamente está en administrativo, queremos decir, aquellos que sobreveen, ¿no? Yo también veo aquí el aspecto proclamativo, anunciativo. Sí. Se caracterizan porque el contexto es que a Pablo le fue revelatorio, proclamatorio, administrativo, en el sentido de sobreveer sobre la base de esa función, de ese rol. Porque se dice que es sobre la base de ese don, de ese rol, que los santos son perfeccionados. Hay algo que fluye de ahí, de esa administración del Espíritu, para poder equipar, para suplir a los santos, ¿verdad? Lo que ellos necesitan para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Creo yo, y a lo mejor yo tengo un bias aquí, ¿no? ¿Cómo se dice? Un prejuicio. Pero aquí muestra lo esencial de lo que sucede cuando el cuerpo de Cristo se reúne. Que es la proclamación en palabra, en sermón, y sabemos también en sacramento, en señal, ¿verdad? Sí. De lo que es el misterio, que es la obra de Cristo, nuestra participación en Él, su muerte y su resurrección. Vamos a llamarlos dones alimentativos. Oh, perfecto, me gusta eso. Ahora, mira, yo creo que yo voy a aclarar algo aquí, porque y ustedes pueden comentar, opinar si quieren, pero en nuestros tiempos ha habido un crecimiento de los que se llaman apóstoles y profetas en la iglesia moderna. Y ese no es tu nombre. No soy el apóstol. Que tú eres aplicado para ser apóstol. Pero no. Pero tú eres un apóstol a Cuba. En el llano sentido de la palabra. Bueno. El punto es que hay muchas personas que se han autotitulado apóstol o profeta. Claro.
Y hay que tener mucho cuidado con esto. En primer lugar, yo no quiero decir que todo el que lo haga con malas intenciones. Yo creo que a veces se hace por ignorancia, claro, ¿sí? claro. Por falta de conocimiento. Hay muchas personas que no estudian la Biblia y que sienten un llamado emocional a servir a Dios y entran en estas cosas otra vez sin el fundamento, sin la base. Pero el apóstol Pablo nos dice que la iglesia fue fundada sobre ¿qué? Los apóstoles y los profetas, fundamentado sobre los apóstoles y los profetas. Ahora, fundamento, base. Los profetas y los apóstoles como existían en esos tiempos no existen ahora. Ahora no hay una persona que fue discípulo de Jesucristo cuando estaba en la tierra. Y Pablo, aunque no caminó con Jesucristo en la vida, fue llamado con un llamamiento especial, una visión, cosas que no se están repitiendo ahora. Y no creemos que es correcto que nadie se llame apóstol. Porque ahora, nosotros edificamos en la fundación que ellos, sí, eso es tremendo. pusieron. Tremendo. Pero es importante decirlo. Sí. Ahora, ¿por qué lo digo? No para que tú ahora le digas a tu pastor que se llama apóstol, oye, pastor, estás equivocado. No estamos hablando de eso. Claro. Pero es para aclarar la palabra. Sí, Porque casi siempre las personas que toman el título apóstol, entonces también toman mucha autoridad y usan eso a veces hasta para enseñar doctrinas que son contrarias a la palabra de Dios. Es un atrevimiento. En el peor de los casos, es una tergiversación de la verdad de Dios, empezar a usar estos títulos y asumir el tipo de autoridad que ellos creen que un apóstol debe tener. Y de igual manera con lo de profeta, hay muchos que tratan de profetizar y hay mucho emocionalismo en eso. Hay gente que agarran a uno y agarran a otra y dicen, ustedes se van a casar, y lo que traen es dolor y sufrimiento a la iglesia. Y deben decirles la verdad, yo conozco personas que han experimentado la manipulación terrible de la viejita que se dice profeta en la iglesia, pero lo que hace es que se sienta afuera en la iglesia, escucha todo el chisme y entonces profetiza el chisme que escuchó fuera de la iglesia. Eso no es lo que Pablo está hablando. Esto es un regalo para la iglesia. Claro. Que es la palabra de Dios. Sí. Y ahora los pastores, los maestros, los evangelistas usan esa palabra que vino a través de los apóstoles y los profetas para hacer todo lo que Pablo promete ahí. Lo que Dios promete, a través de Pablo en esta sección. Sin extendernos mucho, esto es algo que lo vimos cumpliéndonos, ¿verdad? Sin tocar todas las aristas quizás del tema o la extensión de él. En la historia de la redención, por ejemplo, si vamos al libro de los Hechos, vemos a Dios proveyendo, ¿verdad?, esta administración del Espíritu para poder venir a esta unidad. Es decir, uniendo a grupos judíos con grupos gentiles, samaritanos, trayendo palabras proféticas, utilizando los apóstoles. El mismo Pablo dice, hay cosas que quiero decirles, pero ahora ustedes no las pueden tolerar. Hay cosas que ellos que iban a entender después, ¿no? Con la palabra profética, en ese cumplimiento, en esa progresión de la revelación del misterio en toda la extensión para venir a una madurez y a una plenitud en Cristo Jesús. Todo esto se ha cumplido, Dios lo ha provisto, está presente en la iglesia y continúa funcionando en la manera en que Dios lo proveyó, tanto en el fundamento como ahora espiritualmente. Es como la sábila, es esa dieta alimenticia que se levanta de esa raíz profética, apostólica, que es el fundamento de la iglesia, pero no en el sentido en que quizás muchas iglesias lo abusan hoy. Sí. Y otra vez, algunos por ignorancia, pero otros porque han visto esto como una manera de ejercer más control. Claro. A mí me gusta como lo que acaba de decir David, ¿verdad? Una manera en la cual, yo sé que hay diferentes formas de verlo, pero sí, porque como había dicho yo anteriormente, hay diferentes listas de dones que nosotros vemos en las cartas de Pablo, ¿verdad? Especialmente en Corintio, nosotros vemos otra lista. Y todavía el Señor está abriendo camino en lugares, ¿verdad?, donde el Evangelio no ha llegado. Pero nosotros ya llegamos a esos lugares con un fundamento, ¿verdad? Con una base, ¿verdad?, que fue dada a nosotros a través
de los profetas y los apóstoles. Amén. La palabra de Dios. Ya, la palabra de Dios. Lo que sí, yo creo no sé si es lo que David estaba diciendo, pero lo que yo a veces pienso es que en la iglesia todavía hay dones, no necesariamente oficios, pero dones proféticos. Palabras que tal vez el Señor le da a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, yo veo hombres que el Señor los ha capacitado, por ejemplo, para plantar iglesias. Uh-huh. Y hay hombres en otras naciones, o tal vez hasta en Cuba, ¿verdad? Que han plantado 100, 200 iglesias, que pastorean a otros pastores, que tienen facilidades que el Señor les ha dado, dones que el Señor les ha dado. Administrativos. Ahora, yo no los llamaría apóstoles. No. Yo no lo llamaría apóstol, pero sí dijera que es un don especial que el Señor ha dado, ¿verdad? Que pudiera decir tiene una esencia apostólica. Sí, yo entiendo lo que ¿verdad? estás diciendo. Y bueno, mis hermanos, increíblemente se nos agotó el tiempo otra vez. Yo creo que lo que sí podemos decir, como que en resumen, es que este pasaje es acerca de la Iglesia Católica Universal. Este pasaje nos habla acerca de los dones que Dios ha dado, que ha dado a su pueblo con el fin de edificarnos. Y viene a través de ese fundamento, esa base de los apóstoles y los profetas, hoy día a través de evangelistas, pastores y maestros que predican la palabra de Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de llevarnos a unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el propósito. Y por eso es que tenemos que aferrarnos a la palabra, aferrarnos a este regalo de Dios que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Mira, el resultado de tener buenos maestros, buenos evangelistas, buenos pastores, es que ya no seremos niños cuando le hacemos caso, cuando profundizamos en la palabra a través de esa enseñanza. Niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. No. Vamos creciendo, madurando hacia una unidad bajo la cabeza que es Cristo Jesús. Y por eso necesitamos tener pastores que predican la palabra fielmente. Por eso es que necesitamos maestros que escudriñen bien la palabra de Dios y la prediquen bien. Por eso es que los evangelistas no deben ser solo personas que hablan bien y pueden con sus palabras manipular las emociones de la gente para que hagan una decisión de seguir a Cristo. Deben conocer la palabra, deben predicar claramente lo que vino a través de los apóstoles y los profetas, que es esta palabra de Dios. Y mi hermano, cuando predicamos así, cuando Cristo es exaltado a través de la palabra profética que nos es dada, mi hermano, la iglesia crece, la iglesia madura y Dios se glorifica. Y tú puedes ser parte de eso. Créelo. Amén. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.